Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Las Cosas Claras. Hoy estoy en compañía del doctor Juan Carlos Negro Valarezo, un reconocido jurista, un abogado de profesión con mucha pasión por el derecho y actualmente decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura. Bienvenido, doctor, a Las Cosas Claras. Muchas gracias, mi querido amigo Lee, por esta invitación. Estamos llanos a apoyar y colaborar con esta entrevista. ¿Cómo comienza la carrera de Juan Carlos Negro Valarezo en este campo del derecho? Bueno, yo soy formado en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, allá por el año 1994. Ya tengo más de 25 años de egresado de las aulas universitarias y pues soy catedrático universitario principal en la Universidad Nacional de Piura. Y desde esa época, en la UPAO en Trujillo, el maestro, que en paz descanse, Guillermo Guerra Cruz, fue quien me convocó para ser su asistente de cátedra. De allí surgió esa vena de la docencia universitaria que actualmente desempeñamos. ¿Y fue fácil tomar la decisión de estudiar Derecho? Porque es una carrera bastante difícil, ¿no? Que requiere muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación. Así es. La verdad no fue muy fácil. Tengo a mi hermana mayor, que es magistrada del Poder Judicial, y ella fue la que me motivó y me dijo, vamos a Trujillo, es una hermosa ciudad, idónea o ideal para estudiar Derecho. Y definitivamente yo le agradezco mucho por haberme motivado a seguir esa carrera, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años en la universidad? ¿Qué anécdotas recuerda y conserva todavía de esa época tan chévere, tan bonita? Es una etapa de las más gratas, de las más gratificantes y también de las más sufridas, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? No todo es color de rosa. El estudiante es un sacrificio tiene que grande. hacer sacrificios, amanecidas, tiene que caminar mucho, no había a veces ni para un taxi, ni para una combi. En algún momento, por ejemplo, como anécdota de mi carrera, a pesar de que nosotros éramos de la UPAO de Trujillo, que es una universidad privada, almorzamos como cerca de 3 a 4 ciclos, o sea, más o menos 2 años, en el comedor de la Universidad Nacional de Trujillo. Y ahí encontraba muchos amigos que ahora son fiscales, son abogados, y nos encontramos ahí, almorzábamos, eran piuranos, eran de Talar, eran de Negritos, eran de Sullana, y para qué una bonita experiencia. ¿Y cómo se colaban ustedes en el comedor de la Nacional? No nos podíamos colar. Teníamos que comprar nuestros tickets, que eran bastante módicos en la época, y sobre todo la comida era muy nutritiva, ¿no? A veces de repente al frente de la UPA o en las pensiones, bueno, no era mala la comida, pero no era tan nutritiva, ¿no? Entonces hacíamos el esfuerzo de caminar toda la Húsares de Junín, llegar al centro de Trujillo. Caminábamos más o menos unas, yo calculo 20 cuadras entre ida y vuelta, pero almorzábamos bien nutridos y nos íbamos a estudiar. Así. Caramba, ¿no? Cosas que uno tiene que pasar en la época de estudiante. Correcto. Porque lo que envían los padres, los que hemos tenido de repente la suerte de que nuestros padres nos apoyen, llega tas con tas, ¿no? Sí, a ver, ahí no hay vueltos. En mi caso habíamos 2 allá, o sea, y la preferencia siempre ha sido también mi hermana, ¿no? Mi hermana que me llevaba a la delantera, que es muy aplicada, que es muy también apasionada por el derecho. Entonces, a mi hermana, obviamente como también la primera integrante mujer de la familia, se le daba todas las facilidades para que se desarrolle sus estudios normal. Yo, la verdad, tenía lo básico, muy básico, y tanto así que en algún momento ya comencé por allí a trabajar, estudiaba, trabajaba,
¿no? Desde más o menos la mitad de la carrera estaba en el asistentado de cátedra, hacía eventos académicos para recursearme también, o sea, era mil oficios, ¿no? Era mil oficios, de tal manera, ¿no?, que sí, a Dios gracias, de agradecerle a los amigos trujillanos, me acogieron como un hermano, ¿no? Tan es así que hace poco tuvimos un reencuentro importante hace un par de meses acá en Piura y vinieron casi toda la delegación de Trujillo. Estudié con trujillanos, con cajamarquinos, con chimbotanos, con talareños, con sullaneros y nos reencontramos por segunda oportunidad a nuestros 25 años. Lo que pasa es que en esa época Trujillo era como que el centro de la migración antes de llegar a Lima, ¿no? Al menos para la gente del norte. Así es. Porque yo recuerdo también que muchos paisanos de mi tierra, de Tumbes, viajaban a estudiar a Trujillo. Claro, también hemos estudiado con bastantes tumbesinos. Y para qué, ahí surgía una hermandad, porque claro, estaban nuestros compañeros, amigos trujillanos, pero también estábamos nosotros que éramos foráneos a Trujillo, ¿no? Y allí para qué nos consolidamos mucho en la amistad, en apoyarnos, en de repente cuando nos mandaban nuestras encomiendas, estar allí, compartir. Así es. Hasta de Quito, hemos estudiado con amigos de Quito. ¿De Ecuador? De Ecuador también, sí. De Iquitos. De Iquitos en la selva. En la selva peruana, ¿no? Del oriente. Sí, del oriente, llegaban a estudiar. Y esas encomiendas deben haber sido bravas, ¿ah? Con la cecina, el Juane. El Juane más rico que comí fue de una amiga que le mando saludos, Natalí Ríos Armas, que es funcionaria del Poder Judicial allá. Y justamente un Juane que le mandaron que llegó intacto, riquísimo. Y qué bueno saber de que de esa promoción han salido muy buenos profesionales, muy buenos elementos que ahora ocupan cargos importantes, ¿no? Como por supuesto. Usted ocupa aquí, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Piura. Sí, yo creo que tuvimos una época dorada, debo decirlo así y reconocerlo, en la UPAO, las primeras promociones de la UPAO. Esa época dorada se debió justamente a que casi la mayoría de docentes de la ya muy consolidados, juristas de renombre de la Universidad Nacional de Trujillo, fueron a formar parte del estamento docente de la UPAO. Algunos de ellos inclusive, por allí se escuchaba, que fueron promotores de la UPAO, o sea, es decir, invirtieron para que la UPAO surja. Claro, en menor medida, en mayor medida, pero por ejemplo, el doctor Víctor Julio Ortecho Villena, el Cachorro Castañeda, el doctor Guillermo Guerra Cruz, ¿no? Prominentes juristas, el doctor Teófilo Hidrogo Delgado, ¿no? Entre otros juristas que llegaron de Trujillo, el doctor Vicente Acosta y Parraguirre, por ejemplo, que llegaba también de la Nacional de Trujillo y enseñaba allí, Víctor Chandubí Cornejo, que lo hemos tenido hace poquito en el Congreso Internacional que hemos realizado a propósito de los 30 años, el doctor Roberto Palacios Brand, por consiguiente, y ahorita, por ejemplo, mis profesores, que ahora son mis colegas, abogados y amigos, están ocupando los más altos cargos de la magistratura, en la Academia de la Magistratura, en la Junta Nacional de Justicia, en la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y son personas sencillas, bien valoradas, bien solventes jurídicamente, no probas, que tuve la suerte de que me enseñaran. Qué interesante compartir aula con estas personas. Que uno se forma no solamente con conocimientos propios de la carrera, sino que además adquiere las experiencias del trabajo de ellos, pero también los valores. Sí, muchos valores. Tenemos evidentemente una formación sólida, ¿no? Gracias a los docentes que en algún momento estuvieron en la Nacional de Trujillo y que consolidaron la UPAO de Trujillo, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, actualmente 2 docentes que me enseñaron a mí están de jueces supremos. Ah, caramba. O sea, y eran jovencitos en mi época, ¿no? Yo tendría pues 20 años, ellos tendrían 30 años, 32 años, y ahorita los tenemos de supremos. O sea, de esa casta, ¿no? De esa casta jurídica
provengo, ¿no? Y yo estoy súper orgulloso de ello. No, y va por ese camino también, porque ya haber llegado al decanato de esta facultad emblemática, de esta universidad histórica, nos permite, ¿no?, visualizar que el doctor Negro Valarezo está yendo por muy buen camino. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo tengo claro el horizonte en el ámbito universitario, ¿no? Y sobre todo del derecho. En el derecho, lo primero es que todas las acciones que se realicen en la facultad tienen que ser pro alumno, en favor del alumno, potenciar al alumno, darle lo mejor al alumno. Por eso es que yo no me conformé, y lo dije en mi discurso de apertura del Congreso Internacional de Derecho y Gobernabilidad, no podemos ser conformistas. La SUNEDU, respetable institución, que inclusive su superintendente, a quien le mando un fuerte abrazo, Vicente Espinosa, vino a clausurar el evento, nos da estándares básicos de calidad y nos supervisa que mantengamos esos estándares básicos de calidad. Yo no me quedé con esos estándares básicos de calidad. Yo dije, tenemos que elevar esos estándares básicos para acreditarnos. Y nos hemos acreditado internacionalmente con CIES México, son los comités interinstitucionales para una mejor educación superior de México, una acreditadora internacional con más de 35 años de fundada, avalada por el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y que tiene acreditadas a 500 universidades, no a 5 ni a 50, a 500 universidades en el mundo. Qué bueno, ¿no? Un paso muy importante, no solo para la facultad, sino también para la propia Universidad Nacional de Piura. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más en esta entrevista con el doctor Juan Carlos Negro Valarezo. Por supuesto. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. Estamos de vuelta en el programa y estamos conversando con el doctor Juan Carlos Negro Valarezo, abogado de profesión y actualmente decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura. Doctor, cuando usted comienza sus estudios para el grado de abogado, ¿usted imaginó llegar hasta donde ha llegado? ¿Imaginó cosechar todos estos logros en su carrera? Bueno, en realidad, con la formación que recibí y conociéndome en lo empeñoso que soy, evidentemente no es fácil llegar a este cargo, pero sí pensaba en hacer cosas por mi Piura, por la educación superior universitaria piurana y, ¿por qué no?, irradiarlo a nivel nacional. Comencé como antes de ser abogado, ya estaba de asistente de cátedra, ¿no?, el doctor Guillermo Guerra Cruz. Luego sacamos el grado de bachiller en Derecho, el título profesional. Inmediatamente el doctor Vicente Acosta me convoca acá a la facultad. Él estaba de presidente de comisión de gobierno, aún no teníamos decanato ni consejo de facultad, y me pide que le revise, le ordene algunos documentos, la estructura organizacional de la facultad, cosa que lo conocía muy bien por mi formación también muy amplia en Derecho Administrativo. Lo hicimos y quedó contento con ese trabajo. Yo tenía en Lima, me estaban esperando para un trabajo importante, un estudio grande en Lima, ¿no?, con el doctor Francisco Gómez Valdés, que es un connotado jurista, laboralista, con estudios en la Sorbona de París, y es amigo de mi padre, es en realidad el padrino de mi hermana, y me estaban esperando en Lima. Entonces yo le digo, doctor, yo lo apoyo un mesecito y ya me voy a Lima. Y me dijo, no, quédate, Juan Carlos, etc. Y necesito un secretario académico. Así comenzamos aquí en la facultad, ¿no? O sea, usted es cofundador prácticamente de esta facultad. En realidad ya la facultad tenía, yo calculo, 25 años, 5 años ya de funcionamiento, pero en realidad en el tema administrativo estaba coja. Estábamos recién consolidando dándole forma.
Interesante, ¿no? Así es. Entonces me propone ser secretario académico, ingresamos a la secretaría académica, ordenamos la secretaría académica, estuvimos casi cerca de 3 años. En ese interín fuimos invitados a dictar cátedra como locadores, ¿no? Docentes locador. Contratados. Y luego viene un concurso y allí me preparo con mi currículo. Inmediatamente me acuerdo un gran proyecto que sacó el doctor Vicente Acosta como presidente de comisión de gobierno, haciendo las veces de decano, fue lograr tener el programa de maestría en Derecho, el PROMADE, lograr tener una maestría en Derecho en la región, en la región Piura, como Universidad Nacional, y lo logramos. Trabajamos mucho con el apoyo de la San Marcos, con el apoyo de la Católica, y consolidamos esa maestría. Y yo soy miembro de la segunda promoción de esa maestría en Civil y Comercial, que es la primera maestría que tuvimos. Ahorita tenemos 4. Y luego, terminando la maestría, hice mi doctorado. Rápido. No perdí tiempo. Académico. Ya nos fuimos por el lado académico. Igual siempre he mantenido mi estudio con un colega, con mi padre. Luego he litigado y litigo algunos casos importantes, no del día a día, porque la verdad no me da el cargo, no me da el tiempo, pero sí algunos casos en Lima. Más que todo estamos litigando a nivel del Tribunal Constitucional, a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, a nivel de la Corte Suprema. Tenemos algunos casos por ahí importantes, ¿no? Pero ya en el día a día, como un abogado litigante propiamente dicho del día a día, no lo podría hacer. Estoy abocado acá al decanato, ¿no? El tiempo en que queda corto, ¿no? Así es. ¿Y cuál es su especialidad dentro del derecho? En el derecho, soy formado en el derecho administrativo, luego también me especialicé en contrataciones del Estado. Soy árbitro en derecho por la Corte Peruana de Arbitraje y conciliador extrajudicial general y especializado en familia, que hicimos los 2 cursos y nos hemos registrado y habilitado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y también ya estoy próximo a culminar mi segunda maestría, que es de Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¡Ah, caramba! ¿Y el derecho administrativo es más descansado que el derecho penal o no? También litigo en lo penal, es apasionante. O sea, a mí me gusta también litigar en lo penal, pero el derecho administrativo hay que tener las cosas claras para que la administración pública funcione bien, para no poner en problemas a una institución o a un rector o a un titular del pliego. Tenemos que tener las cosas claras. Principio de legalidad, ¿no? Principios jurídicos importantes, y decirle a los titulares del pliego algunas cosas no se pueden hacer porque vamos a vulnerar una serie de normas jurídicas, y otras buscarle la salida constitucional, qué sé yo, para darle viabilidad de repente a algunos proyectos. Te comento algo, ¿no? Hablando de esos proyectos. La Facultad de Derecho, uno de los grandes retos es crecer. Ya crecimos. Encontré una facultad con 320 alumnos y ahorita tenemos 640 y tantos alumnos. Hemos duplicado. Ya tenemos la nueva carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad, que tenemos la primera promoción con 50 alumnos, ¿no? Y necesitamos crecer. Entonces necesitamos otro pabellón. Pero en la universidad es complicado, es escaso el presupuesto. Los recursos son, sí, además el titular del pliego, el rector, entiendo yo, tiene que atender a 13 facultades más, aparte de la de Derecho, porque somos 14 facultades, más de cerca de 30 carreras profesionales, maestría, o sea, es una locura. Entonces, yo dije, pero ¿cómo crecemos? Fui donde los amigos funcionarios de inversiones, el ingeniero Mantilla, ¿no? el economista Alex Calle, y ellos me dieron una pauta, pero primero me dijeron, doctor, puede crecer así, pero con un pabellón de 2 pisos. Yo le digo, pero yo no necesito un pabellón de 2 pisos, necesito un pabellón multifuncional, inteligente, un pabellón moderno, donde tengamos centro de conciliación, centro de arbitraje, donde tengamos salas de litigación oral, salas de oratoria, etcétera, etcétera. Y un nuevo e importante auditorio que merece la Facultad de Derecho. Entonces me dijeron, doctor, pero eso es más difícil, más costo, más esto. Y bueno,
Y comencé, bueno, y me dijeron, doctor, tiene que hacer esto, ya me dieron una pauta. Luego me fui a ver afuera, unos amigos importantes, ingenieros, economistas, me dijeron, doctor, hay la posibilidad de una inversión no prevista. Una inversión no prevista, un economista me dijo, yo soy abogado. Le digo, ¿qué es eso? Cuéntame cómo es eso. Y ya me puse a investigar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Me dice, para cerrar las brechas en el sector educación, como usted las quiere cerrar porque ha crecido, porque va a tener otra carrera y demanda, necesita infraestructura. Y efectivamente, una de las brechas muy latentes en el sector educación es la infraestructura. Entonces ahí viene la segunda parte. Ya me empapé, inversión no prevista, comencé, hacemos ya todo el trámite administrativo, pero como nuestro ente rector es el Minedu, Ministerio de Educación, teníamos que lograr que el ministro de Educación autorice incorporar esta inversión no prevista, es decir, no prevista años atrás, nunca, ¿no?, en su cartera de inversiones del Minedu, en la OPMI, en la Oficina de Programación Multianual del Minedu. Amigos importantes del Congreso, ¿no?, quien le mando un saludo también al congresista de las Medina, el superintendente de aquel momento, Manuel Castillo Venegas, nos apoyaron, ¿no? Nos pusieron prácticamente, nos reunimos con el ministro, con la viceministra, con su equipo de asesores. Abrieron las puertas y le dijimos que necesitábamos que el Minedu incorpore esta inversión no prevista. No fue fácil, estuve cerca de, yo más paraba entre Lima y Piura, un año ahí, hasta que se incorporó. Con tanta turbulencia política, salió Morganquero, ministro de Educación, salió la Dina Boluarte, salieron los ministros de Economía de aquel momento, no se logró el tema del presupuesto de manera ordinaria. De nuevo, ¿cómo hacemos? Me acordé, nuestro querido gobernador regional de Piura es formado en las aulas de nuestra querida Facultad de Derecho. El abogado Luis Neira León, le digo, Lucho, como no lo trato, es muy amigo. Por la confianza. Por la confianza que nos tenemos, Lucho, acuérdate de tu facultad, lo fue a ver una vez, ya, profe. Pero claro, andan tantas cosas, luego insistimos, hasta que en algún momento ya él toma la decisión y dice, puedo apoyar a la facultad a través de mi cartera de inversiones de obras por impuestos, del famoso OXI. O sea, de un proyecto de la nada, que no estaba mapeado, no estaba referenciado, hemos logrado que primero se incorporara en la OPMI del Minedu, que pase a la OPMI del GORE. Hemos hecho un convenio marco, que ya lo teníamos, luego uno específico entre Universidad Nacional de Piura con su consejo universitario, con el gobierno regional de Piura, con su consejo regional, para ya encaminarnos a lograr este proyecto. Es un camino muy largo, muy tedioso. El financiamiento ya está asegurado. El gobierno regional de Piura tiene un techo presupuestal en obras por impuestos muy grande, que en realidad lo que demanda el pabellón es un tema muy pequeño, y lo bueno es que ya está priorizado en el Consejo Regional de Piura y también por el gobernador como titular del pliego. ¿Cuándo se estaría echando a andar ese proyecto tan grande? De aquí a 45 días, máximo 2 meses, ya debemos de tener las cosas saneadas, técnicamente hablando, pasa por proinversión, etc. Y estamos en mayo, junio, julio, probablemente en agosto podríamos estar, Dios mediante, poniendo la primera piedra para este nuevo pabellón multifuncional e inteligente, como merece la Facultad de Derecho y la ciudadanía en general, ¿no? Por supuesto, porque eso está al servicio de la comunidad. Vamos a tener centros de conciliación para atender justamente con tarifas muy módicas a la población. Igual, centro de arbitraje para atender con tarifas más módicas que el mercado a las instituciones. Servicios abiertos para la comunidad. Así es, de tal manera que se generen también algunos recursos directamente recaudados para la institución. Claro, ¿no? Sea autosostenible. Sea autosostenible. Qué bueno y qué interesante.
Estamos conversando con Juan Carlos Negro Valareso, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura. Pausa y regresamos con más. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. Continuamos con nuestro podcast Las Cosas Claras. En esta entrevista al doctor Juan Carlos Negro Valareso. Doctor, ¿alguna anécdota especial en estos años como abogado litigante? Porque lo escuché decir que también ha ejercido el derecho penal y ahí uno se encuentra de todo, ¿no? Sí, en realidad el derecho penal El derecho penal, sobre todo ya litigando en el ámbito procesal penal, es muy complejo, pero a la vez de suma responsabilidad para un abogado. ¿Y por qué de suma responsabilidad? Porque no solamente está en juego la libertad individual, que es uno de los derechos fundamentales de las personas, sino también que atrás de una persona que ha sido acusada de un delito, que ha sido investigada, que ha pasado probablemente hasta la etapa de juicio oral, hay una familia. Hay una familia, hay madres, hay esposas, hay hijos. Entonces, en realidad es un área muy importante y de mucha responsabilidad para un abogado. Yo lo tomo como un tema emblemático, casos emblemáticos hemos tenido muchos, pero recuerdo un caso que mi papá me dijo: hijo, apóyame en un caso complicado, donde a una señorita después de unos años la capturan en Trujillo y la traen y le estaban opinando 35 años. Wow, toda una vida. Toda una vida, por haber sido enamorada de un personaje, de un individuo que había integrado una organización, una banda criminal, y a él ya le habían dado también su condena. Él ya estaba purgando condena, pero a ella la capturan como después de 8 o 10 años. Por vínculo sentimental. Entonces, ¿cuál era la tesis fiscal? La tesis fiscal era que ella era la que ingresaba a las instituciones bancarias, sí, a los bancos, a marcar a la gente. Entonces, claro, yo le pregunté a la señora, no, pero me acuerdo mucho, me dijo: doctor, yo la verdad, simplemente por venir a ver a mi pareja, y además, actualmente yo tengo una hijita, me acuerdo, como de 2 años de edad. ¿Qué pasaría de ella? Y me lo dijo, ¿qué pasaría de ella si a mí me sentencian a 35 años? ¿Cómo queda mi hija? Nadie me la puede ver. O sea, y ese caso me marcó mucho porque le puse tanto esfuerzo que logramos la absolución de esta señora, ¿no? Lloró mucho, me acuerdo, y obviamente fue para mí un caso emblemático porque yo decía, mis hijos también tenían más o menos esas edades, y yo decía, pucha, imagínate que se queden sin padre mis hijos o sin madre, es complicado, ¿no? Claro. Ahora, así como está el sistema judicial en el Perú, tan lento y tan complejo, hay muchos casos también de personas inocentes que terminan en un penal. Sí, lamentablemente a veces... yo he sido fiscal, ojo, fiscal provincial y fiscal adjunto superior en Tumbes, allá por el año 2009-2010. Y yo lo tenía claro, ¿no? Y parece que eso, no sé si la institución se tardó en formar a los futuros fiscales que ya están en funciones, o a los que ya tenían cambiarles el chip. Yo era muy objetivo, veía situaciones concretas para obtener una prisión preventiva o una condena, investigaba. Cuando no había nada, cuando era puro subjetivismo, sobreseía, archivaba, no había ningún problema allí, bien fundamentado. Pero a veces el fiscal, los amigos del Ministerio Público, por el tema de la prensa, acusan, y hay personas
La verdad que otro caso emblemático, hablando de casos emblemáticos, fue el primer caso de crimen organizado que hubo en la ciudad de Piura, el caso del comandante Mela, que era un personaje de Castilla que se vestía así como comandante e intervenía algunos vehículos que venían de la sierra o venían o se iban para la sierra y les pedía papeles, etcétera, y tienen papeles, no sé qué, no, los asustaba un poco y les sacaba un dinero. Eso era, o sea, no les ponía un arma. Entonces, era una persona, un estafador. Era prácticamente un estafador. Un timador. ¿No? Un timador. Pero la fiscalía lo puso como una organización criminal grande, el primer caso. Ese caso demandó que un juez, mi cariños y mis respetos para el doctor que tuvo a cargo ese caso de prisión preventiva, estuviera 24 horas sin parar, solo tomando un jugo o alguna galletita, escuchando a 50 abogados, porque fueron policías, abogados incriminados, y también a los, al famoso comandante Mela, que ya creo que tengo entendido falleció, y a los demás imputados eran como 50 procesados. 50. Y una audiencia de prisión preventiva maratónica. 24 horas estuvo el doctor allí, y de los cuales, de los 48, a todos le dio prisión preventiva, menos a mi patrocinado, que argumentamos bien que no tenía nada que ver, que era un chofer, y a un abogado que también su abogado, para la redundancia, su colega abogado que lo defendía, argumentó pues que también no tenía nada que ver. Y entonces fue una maratón. ¿Qué pasó con ese caso? Estuvieron 36 meses privados de su libertad. La sala le revocó, mi patrocinado le revocó. Lo metieron al penal en una prisión preventiva. 36 meses. ¿Y qué pasó? Después de los 36 meses no había ni una acusación, los tuvieron que liberar. Son 3 años de su vida. No te lo devuelve nadie. Perdió casa, perdió carro, perdió mujer, perdió familia. Oye, cuando sales del penal, sales con un letrero tan grande que nadie te quiere dar una oportunidad. Lamentablemente, a veces esas injusticias se ven. Y lo otro es cuando ya al sistema judicial o al sistema de justicia lo instrumentalizas políticamente, es muy malo para la democracia, para el mismo poder judicial, para un Estado constitucional de derecho. Eso no puede hacerse en el Perú. Y lamentablemente hemos visto que hay casos emblemáticos también en los cuales el Ministerio Público utilizaba, ¿no? Situaciones complejas como un mecanismo político, como un mecanismo tirado para un mecanismo político. Porque con sesgo político. Tenemos incluso ahora ex fiscales de casos emblemáticos, muy emblemáticos, como el caso de Lavajato, ¿no? Que tiene que ver con Odebrecht, que ahora ya libremente se han mostrado con un partido político, además han apuntado a ser senadores o diputados. Es decir, siempre tuvieron una identificación, un rostro político, pero que lo disfrazaron con alguna máscara, con alguna careta, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, de los cuales estoy viendo en Lima, que ya llevan por lo menos 15 años en investigación. Ya hemos planteado las elecciones y el juez, cuando ya nos había fijado fecha, después dice no, que se desactivan esas fiscalías especializadas y vuelve a un fiscal ordinario en lo penal, y este fiscal ha comenzado a pedir una serie de información a foja cero. 15 años más o menos. 15 años. 15 años. ¿Y cómo sostiene el investigado todo ese tiempo, ¿no? Porque el abogado finalmente tiene un precio, ¿no? La asesoría jurídica tiene un costo. Sí, claro que sí. Claro que sí, o sea, es complicado. En desmedro inclusive hasta de su imagen, ¿no? Porque estas personas que yo defiendo son personas públicas, son políticas, muchas de ellas, ¿no? Por secreto profesional, no puedo señalar sus nombres, pero definitivamente son personas que también tienen aspiraciones políticas. No, y no se puede hacer están nada. sujetadas a procesos de investigación de años. Eternos, sí, prácticamente. no se puede hacer nada mientras no se termine el proceso. Por seguridad, por no viciar el proceso, por mantenerse
digamos, obediente con las indicaciones del Ministerio Público, del Poder Judicial. Así es. Es muy complejo. Es ¿no? muy complejo. Hay situaciones muy complejas. Entonces, en ese sentido, ¿se requiere una reestructuración en el sistema judicial? Sí, yo estoy convencido de que el gobierno de turno que ingrese debería evaluar una reestructuración importante, ponderada, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, y que se lleven a los mejores juristas o una junta de notables juristas para esos efectos. Es mi propuesta para... Y tiene que ser urgente. Y tiene que ser de manera urgente, claro que sí. Pausa comercial y regresamos con más en esta entrevista con el doctor Juan Carlos Negro Valarezo. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. Estamos de vuelta en el programa y entrando ya al bloque final de nuestro podcast y de esta entrevista. Ustedes están en la semana de aniversario o en el mes de aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura. He visto que se han desarrollado actividades académicas muy importantes, pero también actividades deportivas y sociales, de confraternidad. De confraternidad. En realidad, el 17 de mayo, el domingo 17 de mayo que pasó, cumplimos formalmente 30 años como facultad. La carrera, como carrera, surge un año antes, pero adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, ¿no? Luego se independiza. Luego, después de un año, ya el rector de aquel entonces, el doctor Freddy Aponte, con su consejo universitario, crea 3 facultades a la vez, al unísono. Por eso el 17 de mayo cumplimos aniversario 3 facultades. Arquitectura y Urbanismo, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. Somos las 3 últimas facultades en crearse en la Universidad Nacional de Piura. Y es por ello que ameritaba hacer un despliegue importante, los esfuerzos pertinentes para celebrar, y no solo celebrar en el aspecto de confraternidad o de euforia, sino sobre todo, y eso ha marcado la pauta de mi gestión, darle una fortaleza institucional en el ámbito académico. Tal es así que organizamos o estructuramos la organización desde el año pasado de un Congreso Internacional de Derecho y Gobernabilidad. ¿Y por qué no solo Derecho? Porque ahora ya tenemos la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad. Y entonces, por ejemplo, han venido ponentes de Portugal, Rui Alexandre Castaño, que es el embajador por el cambio climático de toda la Unión Europea, ha estado con nosotros presencialmente, ¿no? Han venido 3 argentinos, 2 de ellos que los hemos hecho honoris causa, el doctor Alejandro Tulio, el doctor Dino Velorio, juristas de primer nombre, ¿no? De la Universidad de Belgrano, de la Universidad de la UBA, docentes de la UBA ambos, ¿no? Una de las universidades más ranqueadas y prestigiosas de toda Latinoamérica. Ha estado con nosotros el doctor Omar Sar Suárez, que es argentino, jurista y asesor del Tribunal Constitucional y actualmente director de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porras. El doctor Víctor Chandubí, presidente de la Academia de la Magistratura, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Roberto Palacios Bravo. Puro peso pesado. Realmente hemos tenido lo mejor de lo mejor en el superintendente de la SUNEDU, que ha cerrado con broche de oro el Congreso, desde el miércoles, jueves, viernes y sábado, que cerramos más de 35 ponencias nacionales e internacionales de Brasil, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador. Un fuerte abrazo aquí y el reconocimiento para, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Checley Soria, que me dice: Juan Carlos, no me han dado autorización para viajar porque hay casos emblemáticos acá en la Suprema, pero yo estoy contigo. ¿Puedes hacer, Juan Carlos, la ponencia desde allá virtual? Sí, y estuvo con nosotros. Qué bueno. Carlos Hackanson Nieto, lo llamo, ¿no? Hace unos meses atrás.
Juan Carlos, estoy todavía en función de embajador en Costa Rica por el Perú. Carlos, pero ¿puedes hacerme la conferencia de allá? Por supuesto. Y estuvieron puntuales, estuvieron allí apoyando a la facultad, ¿no? Compartiendo todo ese conocimiento. Compartiendo, ¿no?, todo el conocimiento jurídico adquirido por ellos. Y del lado de ciencia política estuvo Francisco Miró Quesada Rada, el padre de la ciencia política en el Perú, estuvo con nosotros, de la San Marcos, que actualmente es también el director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la San Marcos, estuvo con nosotros, y 4 brillantes politólogos más, el decano de la Facultad de Cajamarca, que es politólogo, y tuvimos un bloque, o sea, prácticamente toda una jornada con el tema de gobernabilidad, de política, muy, muy interesante. Y esto ha sido muy bien tomado por la comunidad universitaria, ¿no? Porque yo entiendo que de esas 3 facultades que usted ha mencionado, que han estado de aniversario, esta, y lo digo con mucha sinceridad, esta celebración de derecho es la que más ha resaltado. Bueno, no lo sé. Y quiero complementar mi comentario, y creo que por un momento ha llevado a la comunidad universitaria a olvidarse o descansar, si cabe la palabra, de todas estas controversias que existen y problemas que existen dentro de la universidad. Porque la Universidad Nacional de Piura viene atravesando momentos muy difíciles, sí, cierto, no de ahorita, cierto, sino ya hace 8 o 10 años que viene atravesando una crisis institucional muy fuerte, ¿no? Así es, cierto es. En realidad, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Derecho es una facultad diferente, es una facultad que se mueve a un ritmo pro alumno, pro gestión, pro académico, y tratamos de darle lo mejor al estamento estudiantil, al estamento docente y a la comunidad jurídica en general, ¿no? Por eso hicimos este congreso internacional, estuvimos también haciendo las coordinaciones pertinentes para los honoris causa, 2 honoris causa, estuvimos también haciendo las coordinaciones para realizar convenios específicos. Tuvimos la presencia de 6 decanos de facultades de Derecho de todo el Perú. Vinieron desde Tacna, de Huaraz, de Iquitos, vinieron de San Martín, de Tarapoto, de Tumbes, estuvieron de punta a punta, Tumbes y Tacna, aquí en Piura. Y eso, la verdad, es un orgullo. Eso es un orgullo, de verdad. Y fueron, aportaron, hubo concurso de ponencias estudiantiles, es decir, todo muy bien estructurado. O sea, un intercambio de conocimiento. Mucho conocimiento. De otro nivel. De un nivel que realmente no se veía hace un buen tiempo en la región, y para qué creo yo que todos los que estuvimos imbuidos en este Congreso Internacional hemos quedado plenamente satisfechos del aporte, del vuelo intelectual, jurídico intelectual, que cada uno de los intervinientes aportaba a este Congreso. Y ahora, ¿su gobierno hasta cuándo va? Yo, respetuoso de la democracia y respetuoso de las formas de alternancia en el poder, tengo que entregar el cargo en los primeros días del mes de enero del 2027. O sea, este año hay elecciones. Este año tengo que convocar, según cronograma, yo calculo no más del mes de septiembre, octubre, a elecciones, para que el comité electoral en funciones lleve a cabo las elecciones, pongámosle en octubre, noviembre, y tengamos un decano electo que asumirá los primeros días, el 3 o 4, si no me equivoco, de enero del próximo año, el cargo de decano, ¿no? ¿Y qué se viene después de terminar esta etapa como decano en su carrera? ¿Qué ha pensado? Bueno, en realidad hay muchos proyectos en Lima, proyectos acá en Piura también, pero en definitiva es siempre seguir por el lado de consolidar la formación jurídica de los alumnos, de los futuros profesionales, ¿no? Estamos en ello. He escuchado decir a muchos amigos de la universidad de que lo ven a usted como próximo candidato al rectorado. Le agradezco por ese comentario, ¿no? Soy sincero en decirlo, le agradezco, me
enaltece ese comentario, pero en su momento, si es que se dan las condiciones, podríamos nosotros asumir la más alta responsabilidad de conducir a la Universidad Nacional de Piura. En su momento. Creo yo que no es mi momento aún, creo yo que la universidad tiene que sanearse, tiene que tener un equilibrio, volver a la calma, un poco que también ser respetuosos de la democracia, ser respetuosos de algunos mandatos jurisdiccionales, si cabe la posibilidad, ser respetuosos del principio de autonomía universitaria y de la propia autonomía del comité electoral. Entonces, son muchas aristas que hay que comenzar a poner en su propia dimensión, de tal manera que más adelante, si la comunidad universitaria, el estamento estudiantil y el estamento docente confía en mi persona, pues pensaríamos, no se descarta, pensaríamos esa posibilidad. Tendríamos a Negro como candidato al rectorado, posiblemente. Más adelante. No es mi momento, no son los tiempos, hay que verlo de manera más tranquila. Además, siempre he dicho yo, eso sí también, una sola persona no hace un gobierno. Eso es verdad. Tendría que comenzar a formar un equipo de trabajo sólido, como lo hemos logrado en la facultad, para poder manejar a la universidad. La universidad es otra historia. Así es una maquinaria muy grande. Así es. ¿Qué le diría a su equipo de trabajo, a quienes lo han acompañado hasta este momento? Yo les diría la gratitud eterna a los que realmente se pusieron la camiseta por la facultad. No todos son camiseta, también hay que decirlo. Hay muchas personas destacadas, pero también es importante decirle, no solo a mi equipo, sino, y lo han evidenciado, ¿no? Que cuando uno hace gestión, no solo a la interna, sino traspasa fronteras nacionales e internacionales, el resultado es óptimo. Es decir, los amigos vienen, se dan el tiempo, sus agendas apretadas, en lugar de estar en una conferencia, de estar en otras latitudes jurídicas o académicas, de venir a Piura, de venir por la amistad, los lazos de amistad, de confraternidad, y sobre todo de venir a una facultad de Derecho, yo considero ya consolidada y además acreditada internacionalmente. Que es muy importante. Entonces, ayer, por ejemplo, tuvimos la visita de uno de los directores, los más altos directores de CIES México, que el doctor Alberto Gaitán, y también el doctor Israel Reyes, que es un especialista en lo que es inteligencia artificial, ciberseguridad, asesora a la NASA, es docente del MIT, ¿no? El doctor Gaitán ha sido rector por más de 15 años en universidades de México y es si se quiere, el funcionario, uno de los funcionarios más fuertes de esta acreditadora internacional que ha acreditado 500 universidades en el mundo. Los hemos tenido aquí. Y cuando vieron la facultad, qué sorprendidos. Qué bonita la facultad. Qué bien la facultad. Excelente la facultad. Entonces yo obviamente me sentí muy orgulloso de que estos personajes que vienen del primer mundo, así es, ¿no? Vean que acá en Piura, que aquí en nuestra región, en nuestro país, se pueden hacer las cosas bien. Claro, y están haciendo las cosas bien. Elevar los estándares de calidad, obviamente, no solo en la Facultad de Derecho, yo diría, y 2 veces he ido a la UNSA, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 2 veces, y he sentido una envidia sana, porque ellos no están pensando en la acreditación de facultad por facultad, ellos piensan en la acreditación de toda la universidad. Eso deberíamos pensar. Un colectivo. No. El próximo rector o quien asuma más adelante tiene que asumir ese reto, no quedarnos con lo básico, sino asumir de que todas las 14 facultades y todas las escuelas profesionales de pregrado y todos los programas de maestría y doctorado tienen que ser acreditados nacional o internacionalmente. Ese es el reto del próximo rector. Claro, pensar en grande.
Pensar para en abrir grande. las puertas al mundo también, ¿no? Así Que es. es lo que se demanda ahora. Bien, doctor, yo le agradezco muchísimo su tiempo, gracias por esta entrevista. Gracias, más bien a Que ustedes. sigan los éxitos y estoy seguro que vamos a continuar en contacto. Puertas abiertas de la facultad. Gracias, siempre. gracias. Respecto a lo que se avance en esta facultad tan importante como es la de Derecho y Ciencias Políticas. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hemos conversado con el doctor Juan Carlos Negro Valarezo. Hasta aquí nuestro podcast Las Cosas Claras. Cuídense. Chao. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group,